Bien, antes de comenzar el ejercicio número 7, explicar el último evento que nos queda de la librería estándar, que es el conveyor, o cinta transportadora, ¿ya? Eh, esta, esta cinta que yo veo, que hago acá, ¿no es cierto? Esta cinta o el conveyor, em, tal como los pads, o con el connector, el PyTime, el TimePad, perdón, también me sirve para unir entradas, procesos o entradas a Combiner y también eh, desde separator a procesos, a salidas, etcétera, ¿ya? Y tiene varias funciones. Lo voy a explicar con un ejercicio sencillo para que después se pueda aplicar en un ejercicio más grande. Por ejemplo, tenemos una llegada. Vamos a poner acá llegada de material. Vamos a poner un proceso. Y vamos a tener dos salidas. ¿Ya? La llegada del material la vamos a ver con un pad y con un conveyor desde el server hacia la primera salida y desde el server a la segunda salida. Estas cintas transportadoras que ustedes ven acá es muy parecida al conveyor. También tiene para, para trabajar con la ruta lógica, para darle un cierto random, distribución, o asociarlo a cualquier otro elemento o a cualquier otro evento. Con respecto a al pad, la diferencia que tiene está en cuando yo asigno el conveyor o la cinta transportadora, tiene la rehabilitación lógica o que estas máquinas podrían fallar en cualquier momento. Porque en el fondo una cinta transportadora es una máquina, ¿ya? Es una cinta y obviamente que necesita de un motor para poderla hacer andar. Por lo tanto, puede tener un tiempo de falla o entre fallas, como puede tener un tiempo también de, de reparación. Por ejemplo, en Failure Time hay tres tipos, hay dos tipos que yo podría
basarme en un tiempo de calendario, ya que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, se echa a perder una máquina causada por un evento base, ¿ya? O que no tenga falla. En este caso vamos a poner según un determinado calendario. Fíjense que tiene dos características, estas propiedades, el tiempo entre tiempo y el tiempo de reparación. Por ejemplo, podríamos poner un tiempo de con un random exponencial de 1, de 1 minuto, y acá lo definimos en minutos. ¿Ya? Luego, el tiempo de reparación. Vamos a configurar también con un random exponencial. En este caso le vamos a poner el tiempo de 0.5 minutos. ¿Ya? Y lo definimos en minutos. Ahí sí. Entonces, quedó definido que todo material que pase por este servidor, ya sea cualquier proceso, por ejemplo, llega material y se transporta después. Este proceso lo podríamos llamar embalaje, y transportamos hacia una salida a través de este conveyor, a través de una cinta transportadora, donde se define también la ruta lógica. En este caso, por ejemplo, podríamos definir que lo que está en el server va a ser transportado a la salida número 1 con un 0.8 de probabilidad, es decir, con un 80% de probabilidad. Seleccionamos la rehabilitación lógica, y en este caso sí o sí tenemos que definir por calendario o por evento la falla que ellos puedan tener. Y también definimos el tiempo entre falla, que puede darse en minutos como en horas, y también el tiempo de reparación. Eso quiere decir que las cajas que pasen desde este servidor hacia la salida número 1 va a tener un 80%, pero con una cierta probabilidad de que falle. ¿Ya? Acá vamos a definir como embalaje. Y para la salida número 2, donde he definido también otro conveyor, vamos a definir una ruta lógica de el 0.2%, que corresponde al 20%,
y también puede fallar. Por lo tanto, vamos a rehabilitación lógica. Vamos a definir también en base a un tiempo de calendario. Vamos a definir el tiempo entre fallas con con un random exponencial que falle un poco más. Con una media de 3 minutos. Lo dejamos 6 minutos. Y el tiempo de reparación también lo vamos a dejar. En este caso lo vamos a dejar con un random normal. Con una desviación, perdón, con una media de 6 minutos, tiempo de reparación, con una desviación estándar de 1 minuto. ¿Ya? Y lo definimos el unit como minutos. Entonces, esto tiene el 80%, esto tiene el 20% de probabilidad que desde el proceso de embalaje salga a la salida número 1 y a la salida número 2. Bien, una vez que ya sabemos la probabilidad que existe que salga por este camino o salga por este otro camino, tenemos que definir acá en el output del proceso de embalaje, en el routing login, la regla by link way. ¿Ya? Y esto me va a permitir que la probabilidad del 80% salga por la salida 1 o la probabilidad del 20% salga por la salida 2. Y acá están los tipos de cinta transportadora. Echamos a correr. Pero vamos a definir primero el material como entidad. Y lo echamos a correr. Ahí pasó por uno, pasó por otro. Lo vamos a parar para determinar, en este caso, cuánto embalaje sale desde el proceso. Le vamos a poner un status label que me cuente
desde la salida, desde el output, desde el output buffer, que me cuente los number exit, ¿ya? Y acá en la entrada de la salida, otro status label, que me cuente en el input buffer los enteros. Y hacemos lo mismo entonces en la salida número 2, que me cuente entonces en el output buffer perdón, en el input buffer, que me cuente los enteros, las entradas. Echamos a correr. Y le damos un for while. Número grande porque no hemos definido cuánto era lo que teníamos que simular. Vamos a simular ahora por solamente 2 horas. Y ahí se puede apreciar, ¿no es cierto?, cómo las cintas transportadoras están llevando el material que pasa por un proceso de embalaje y lo lleva hacia una salida y hacia otra. Considerar que le hemos puesto a cada una de las cintas de embalaje, perdón, a la cinta transportadora, que la probabilidad de la primera es que pase por ahí, por ese camino, el 80% del embalaje y el 20% se vaya a la salida número 2. Y el otro tema que hay que considerar es el tiempo de falla de las máquinas, el tiempo entre fallas y el tiempo de reparación. Va a depender mucho cuál es la distribución que voy a utilizar y cuáles van a ser los tiempos, ¿ya? Por lo tanto, si concluimos el ejercicio, podríamos definir esto que entraron en embalaje 470 470 cajas, se embalaron 470 cajas y salieron por la salida 1 372 y por la salida 2 97. ¿Ya? Hay una que quedó en cola y está en la salida. Entonces acá se transforma cola en embalaje, pero como yo dije que me cuente acá la salida, la única que me va a dejar como en cola del proceso como tal va a ser la que quedó casi por entrar en la salida número 1. Ahí, si ustedes cuentan, los 372 más los 97 da 469 más la que quedó en la cinta transportadora en la cola. Eso es tener en cuenta dos cosas súper importantes. Cuando se usa cinta transportadora, se tiene que considerar sí o sí el tiempo de reparación, ¿ya?
el tiempo de reparación, tal como lo voy a pararlo acá, el tiempo de reparación y el tiempo entre falla, o el tiempo entre falla o el tiempo de reparación, y seleccionar en la ruta lógica, en el selection weight, un porcentaje, ¿no es cierto?, que puede ser de un 50-50% o el porcentaje que ustedes le quieran dar. Ese es el conveyor.